Pero, Ujú. a ver, hay que Ya. presentarnos. Presenta. Hola a todos amigos o no amigos, enemigos, de Umbral Analítico. Espectadores de Umbral Analítico. El día de hoy vamos a empezar con esta serie de videos que esperamos continuar y ser constantes. Este es una especie de tal vez homenaje, de copia, no sé, supongo que en algún otro lado. Una reinvención y algo así, ¿no? Es una serie de videos que salen en el canal de Asociación Libre, de Matías Tabil y Jorge Reiter, en donde ellos la llaman frases. Uh-huh. Yo quise darle como un pequeño cambio, que en teoría es lo mismo, pero yo le quise poner ahora diálogos, ¿no? Porque, bueno, a mí, siendo un gran fan del cine, dije, bueno, que sea diálogos, o que ahora que lo pienso, pues también hay páginas que se llaman frases de películas. Sí, Bueno, o sea, no importa. Finalmente Diálogos. Y no creo que igual y se quede con esa idea así como tal cual, porque justo lo que hablábamos Alexis y yo antes de comenzar a grabar, es que él suele ser como más de cine, más de películas, y yo más de libros. Inclusive cuando nos toca hablar de alguna obra, él se va por el cine, yo por los libros, yo por las frases y él por los diálogos. Entonces, supongo que igual y ahí podemos irnos cambalacheando. Bueno. La idea. Sí, la idea, ¿cuál es del...? La idea es que, bueno, y vamos a ir trayendo como... A lo mejor tú puedes traer una frase de un libro y yo un diálogo y así, bueno, no importa. Pero solamente yo sé ahorita la frase, el diálogo que voy a decir y Mariana no lo sabe. Y sobre eso que yo diga vamos a ver qué sale, a improvisar. Ok. Bueno. Vamos a ponernos conversadores. ¿Qué iba a hacer? Yo soy Mariana Domínguez y él es Alexis Servizo. Bueno, empezamos. A ver, ¿cuál es? Pero vamos a empezar otra vez. ¿Por qué? No. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el diálogo? El diálogo es de una película muy reciente, muy hablada por todo el mundo, que es Frankenstein. Y es un diálogo, bueno, una escena que yo cuando la vi así me rompí por completo. Vi en esa semana que salió la película, yo la vi 3 veces. Ok. Y cada vez que la veía lloraba más y más. En la misma... No, en diferente, o sea, cada vez era más. Pero esa frase es cuando Víctor ya está agonizando, ya se está muriendo en el barco y está la criatura ahí con él y lo perdona y todo, pero que le dice padre, ¿no? Por fin. Le dice ahí, Víctor, ¿no? Le dice, repite ese nombre otra vez, como al principio, cuando era lo único que sabías decir. Pero la frase que a mí me dejó así, es cuando le dice, si no puedes morir, vive. Y ya, ¿no? O sea, creo que dice, hijo mío, si no puedes vivir, espérate, si no puedes morir, vive. Y se va. Bueno, iniciamos fuertes porque esto es muy controversial y tú lo sabes perfectamente porque yo tengo un tema con Frankenstein. Con el libro. Sí, el tema lo tengo con la adaptación de Guillermo del Toro, no como el tal con el libro, porque, bueno, yo como toda una persona odiosa que lee los libros y que devora libros, tiene un tema es que ese no es el canon, ¿no? Y sé que es una postura a lo mejor o muy amada o muy odiada, ¿no? El caso es que justo con Frankenstein algo que me conflictúa es esa postura
de Víctor Frankenstein con la criatura, ¿no? Porque eso en el libro no sucede, no es que le dice padre, al contrario, es horrible hasta el final, ¿no? Bueno. Pero, rescatando el diálogo, creo que es una frase bien chiquitita, pero yo creo que es una frase que pega, ¿no? Que pega y que no solamente suele escucharse a lo mejor en este tipo de obras, sino incluso en el dispositivo analítico. O sea, eso que dices de si no puedes morir, vive, me remite a cuántas veces se lucha con el tema de pensar que tú tienes un propósito en la vida, que tú llegas al mundo con un propósito, porque regularmente eso es lo que nos hacen creer, ¿no? Que tú vienes y vas a cumplir una misión, tienes como una meta, como que tu lugar en el mundo está como ya previamente escrito, trazado por algo, ¿no? Creo que pues sí, es como un lazo del cual te agarras y te da cierta certeza. Cuando te das cuenta de que no es así, de que no es que tienes ni un lugar ya trazado, ni que tienes un propósito en la vida, creo que existe la posibilidad de irte al diablo, irte al vacío, deprimirte, que te vaya así como en picada todo, porque entonces se te fue el sentido de la vida, o en medida de la certeza que no hay, puedas vivir en ese sentido, ¿no? Y que justo lo pienso como desde la película, como la vi así todas esas veces, ya no me acuerdo si fue la tercera vez, creo que sí, dice ese diálogo, ya no, como que se sale del barco y ya no permite el capitán que lo maten y ya no, como que todo lo demás que dice ya no importa. Pero pasa algo que a mí se me hace muy, muy interesante, que es el plano final, que es la criatura viendo el sol, ¿no? Sí, y que es podrá ser una como, cosa muy bonita. puede ser como, pues X, pero si nos regresamos al principio de cómo la película, empieza. cuando aparece la criatura y que está así como en la mañana, ¿no? Viendo a Víctor y que Víctor como que se espanta y todo, lo que le pasa a la criatura es que ve el sol, le dan rayos y se espanta, ¿no? Y le da miedo y ya, ¿no? Víctor como que, no, calma, no sé qué. Pero eso lo pienso porque ¿cuántas veces no hay cosas que simplemente están ahí, que nos asustan o nos lastiman o nos duelen y que a lo mejor esa cosa no va a cambiar? Eso siempre va a estar ahí, ¿no? Y no se trata de, solo era el sol o solo era eso. No, eso si te lastima, bueno, se vale que te lastime, que te dé miedo, pero creo que a veces, aunque esas cosas estén ahí, cómo vamos avanzando en nuestra vida, o si van a terapia, en su análisis, o en nuestras experiencias, y que eso mismo ahí sigue, ¿no? Que lo único que cambia es la postura ante la vida. Exacto, ¿no? Solo es ahora cómo tú te posicionas ante eso, ¿no? Que tal vez en algún momento te dañó o en algún momento te asustó, pero que ahora, pues, ya sabes qué hacer con eso, ¿no? Estando ahí, ¿no? O a pesar de que eso esté ahí, bueno, tú puedes seguir con tu vida y que creo que la frase, ¿no? Que en las películas de Frankenstein de antes y todo, como esa frase de está vivo, ¿no? Pero creo que en esta no lo menciona, ¿no? Hasta ese momento que de algún modo, más allá de que Víctor le haga una imposición de estás vivo, como que vive, ¿no? O sea, ya tú solito, criatura, vive. Bueno, que también en la película Víctor Frankenstein pasa como por una serie de momentos, ¿no? Porque al principio como que me da la sensación de que él tiene una certeza sobre lo que va a poder lograr con la criatura, ¿no? Y cuando la ve ya dotada de vida, sí, o sea, creo que sí se ilusiona y sí se emociona y entonces está como muy frenético y trata como de ir, pues sí, ir como llevando a la criatura a que vea como parte del lenguaje y como que como un bebé, ¿no? Pero después ya, o sea, se acaba el encanto y le estorba, ¿no?
le estorba y me llama la postura, incluso ahí, me llama la atención ese cambio de postura tan drástico en Víctor Frankenstein, como algo que en un inicio le parece extraordinario, de pronto ya es algo horroroso que incluso tiene que encadenar, ¿no? Esto de las cadenas y a propósito de lo que decías, ¿no? Cómo hay cosas que ahí están, lo que cambia es la postura a través del tiempo y los sucesos de la vida y me hace pensar en el tema de el mito de la caverna, ¿no? Cómo están estos sujetos ahí, pues sí, en la oscuridad, en la caverna, incluso como encadenados, sí, o sea, sin poder ver al exterior, ¿no? Y hay distintas posturas, desde quien se cree como el cuento de que la vida allá afuera es horrorosa y que va a haber como puro daño y destrucción, que creo que era un poco lo que le pasaba a la primer criatura, ¿no? Bueno, el primer tiempo de la criatura. Le daba miedo, pensaba que incluso el rayo del sol lo iba a lastimar porque era algo totalmente nuevo, ¿no? Todo, pues sí, desconocido. Pudo haberse quedado con ese miedo y no haber salido al mundo, ¿no? Y hay gente que ahí en la caverna tiene la decisión de salir y hacerle un frente a eso que es... Pero, y que justo, creo que más allá de que, ahorita lo pensaba, más allá de que Víctor lo autorizara a vivir, creo que desde antes ya había un deseo de la criatura de vivir, porque pensando como que desconoce totalmente, que no entiende, él hace lo que puede por salir y irse, ¿no? Cuando Víctor empieza a explotar todo esto, y se empieza a quemar todo, porque... Él tenía algo maravilloso, que es la curiosidad. Ajá. ¿No? Y lo vemos con la hojita y todo eso. Y que justo es como, bueno, desde ahí ya había como esa chispita de no quiero solo quedarme aquí, ¿no? Quiero conocer, ¿no? Que justo, pues sabes cuánta gente no solo se queda en el, bueno, pues ya, ¿no? Hasta aquí. No hay más. Y punto. Y que eso, que al final, pues fue doloroso para la criatura, ¿no? No solamente físicamente, sino como todo lo que tuvo que atravesar, cuando se oculta ahí en la granja con el hombre ciego. Creo que muchas veces estuvo con peligro de que acabara su vida, ¿no? Ya sea por inanición, porque lo estaban buscando para matarlo. Siempre existió la posibilidad de, no sé, porque no sé si él sabía, bueno, en un primer momento no sabía que él no podía morir, ¿no? O sea, creo que tal vez desde sabía que era morirse. Sabía no, que pues él no sabía, pero sí había como un instinto por huir del peligro, ¿no? Cuando intentan matarlo. Como un animal, ¿no? O sea, como un animal que ve fuego y no para, o se va. Sí, y en lugar de simplemente como ya entregarse así a la muerte, aún así como que siempre había algo que lo impulsaba a correr, ¿no? Aunque fuera a correr, a defenderse. Sí. Y que, bueno, desde ahí, ¿no? Cuando sale y que ve al ciervo, que matan luego estos tipos, pero como desde ahí, ¿no? Esa curiosidad por qué es esto, ¿no? Y que más allá de espantarse porque era algo desconocido, ¿no? Nunca había visto un ciervo, no sabía ni lo que era. Como el acercarse y como, ¿qué es esto? ¿No? Creo que desde ahí como ese impulso a algo más, ¿no? A hacer algo más. Al final creo que, bueno, el cómo él llega a ver a Víctor Frankenstein, bueno, lo estuvo siguiendo por mucho tiempo, ¿no? Un poco buscaba venganza, pero más allá de la venganza buscaba un reclamo al padre. Sí. Un reclamo al padre de por qué no me quitas esta vida que yo no elegí, ¿no? Que suena totalmente adolescente. Así como de la Rosa de Guadalupe. Yo no te pedí nacer. No, y así suena, ¿no? Como, yo no te pedí esta vida, ¿por qué primero me desgracias dándome algo que yo no quise y luego me desgracias doblemente sin poder hacer que yo pueda morir, ¿no? Y que más allá de solo morir, creo que desde un principio era como Víctor encerrándolo, ¿no? No hagas esto no, esto no, esto no. Y como solo encasillándolo a tú
como la criatura, vas a estar aquí y te voy a intentar enseñar cosas y así. Pero ya, todo tenía que ver con lo que Víctor quería, ¿no? No había como es el lugar para el deseo de la criatura en un principio. Ay, pero qué complicado, porque ahorita que lo dices, imagínate la criatura, ¿no? O sea, como que justo llega arrojado a la vida bueno, sin quien lo guíe como tal o quien le sostenga la mano, porque digamos que esa guía fue de unos días y después se convirtió en un verdugo, ¿no? Fue hecho a capricho de Víctor Frankenstein con un propósito que tenía solo Víctor Frankenstein. Él nunca tuvo un propósito, nunca tuvo una idea de qué era desear, qué era querer, y de pronto le dice, perdón, bueno, pues si no puedes morir, vive. No, vive. pero que incluso todo esto que hace Víctor es solo como por vencer a su padre, porque ves que, bueno, ahí, no sé si en el libro sale igual, pero en la película lo que te da a entender es que Víctor estaba enojado con su papá, porque él sentía que no salvó a su mamá, que no hizo como más, y el empeño de vencer a la muerte era más como voy a hacer más que mi papá, ¿no? Y como él no pudo, yo sí voy a poder. Que en el libro no es así. En el libro el padre es muy amoroso, es totalmente diferente. Bueno, no importa. Y lo que quiere es vencer la muerte. O sea, porque queda muy tocado y muy mal por la muerte de su mamá, porque decía que su mamá era una persona totalmente bondadosa. Bueno, pero que igual, ¿no? Como el deseo de Víctor o el estar tan empeñado en eso, solo era como por decirle a su papá, yo tenía más la razón que tú, yo sí pude, ¿no? Yo sí vencí a la muerte y como haber logrado más que su papá. Y ya, ¿no? No había nada más, porque incluso lo consigue, de algún modo se demuestra y que tal vez pareciera que le podía decir a los demás, miren, tenía razón. ¿Y luego qué, no? Y ya, ¿no? O sea, no servía para más eso, ¿no? Y que tal vez como ese sinsentido que de pronto encuentra Víctor ahora se vierte como en odio y enojo, ¿no? Hacia la criatura. Más porque como y lo dice también al final, ¿no? Cuando dice, di mi nombre una vez más. Sí. Cuando yo era todo para ti, ¿no? Cuando yo era como lo máximo. Y eso se rompe cuando la criatura ya no solo dice Víctor, que dice Elizabeth, ¿no? Como, y más allá de que fueran celos por esta chava se enamoraba de él o lo que sea, creo que era como Víctor quitarse de, cabrón, como que ya no soy todo, ¿no? Como que ya, como que ya conoce algo más, como que hay algo más aparte de mí. Que a mí me parece una postura sumamente narcisista la del Víctor Frankenstein de la película, ¿no? Pero sí como está descolocado porque desde el momento en el que decide crear a la criatura, se coloca en un lugar de yo soy todopoderoso y yo aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Entonces el darse cuenta que pues no, que no es tan así y que efectivamente la criatura no lo necesita para vivir, creo que es importante, pero creo que esto incluso la criatura no lo tenía claro, o sea, es hasta que y es algo muy chistoso porque Víctor Frankenstein como que hace toda una bola de cosas por demostrar un punto, ¿no? Como por meterle un gancho al papá. ¿Y qué pasa con la criatura? Que pasa lo mismo. Lo sigue y como que busca venganza y, ajá, ¿y qué? ¿Y luego qué? ¿No? O sea, ¿ya qué? ¿Qué más da si le reclama? No va a ser nada distinto Frankenstein con él. Lo que tiene es encontrar otro punto de partida, ahora para sí mismo y no para demostrarle al otro algo, ni para hacerle algo al otro. Pero que si lo piensas, hasta en eso, como que ni Víctor lo tenía bien definido, porque iba como, es lo más maravilloso la criatura, después ya como que lo hace a un lado, como que le vale madres y todo. Después como que otra vez pone su atención porque se enoja con él y lo quiere matar. Y después justo cuando empieza a quemar todo, se arrepiente, ¿no? No, y va de regreso, que es cuando explota todo y que se le cae la pierna.
Pero como que desde ahí, ¿no, Víctor? No, como que no, o sea, no, hacía algo que parecía como que esto sí ya es definitivo. Y no, mejor esto. No, mejor me regreso. Sí, no hay una consistencia. Ahí no hay una consistencia. Temas de ahí del guión que está como extraño. A ver, no. Que bueno, por eso te dije yo que era controversial iniciar con esta película, porque No. yo tengo un gran tema con esa película. No. Visualmente es hermosa, pero bueno, esos argumentos. Pero bueno, el tema es que estamos hablando de Esa frase, ¿no? Y bueno, un poco retomando lo que decíamos al inicio, ¿no? Existen un montón de posibilidades en la vida cuando te das cuenta de que no necesariamente hay. ¿Cómo saberlo, no? ¿Cómo saber qué hay después de la muerte? ¿Cómo saber si es todo esto que has ido haciendo en la vida te va a garantizar un lugar en el cielo? ¿Cómo saber si todas estas decisiones que has tomado te van a garantizar un lugar en uno de los círculos del infierno? La verdad es que no lo sabes. Pero porque eso al hecho de que tienes posturas ante la vida, ¿no? Si no tienes una certeza de qué va a pasar, ni cuándo te vas a morir, ni qué va a pasar cuando te mueras, lo único que te queda es vivir. Okay. Ajá, porque pasa mucha gente angustiándose un montón de cómo se va a morir, de qué decisiones tomar, de qué debe hacer en la vida, qué no debe hacer en la vida, por el castigo, por el lugar que quiere tener en el cielo, por cumplir el propósito que tiene en la vida, cuando en realidad nada de eso está escrito y lo único que te queda es vivir. Vivir como sea que quieras que vivas los días que vayas despertando, porque nadie sabe cuándo se va a acabar la vida, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros, o sea, bueno, no sé a lo mejor, nosotros sí nos vamos a morir. Nosotros sí nos vamos a morir, ¿no? Y bueno, si nos vamos a morir, ¿cómo queremos vivir? No vas a tener control sobre ni cuándo, ni cómo, ni qué va a pasar cuando te mueras, pero sí cómo quieres estar viviendo de aquí a que eso sucede. Eso es lo que yo pienso cuando dices la frase de si no puedes morir, vive. Y que creo que entonces, digo, de lo que me has contado del libro, por eso siento yo que es muy bonito ese final. Tal vez incluso hasta muy romántico, no sé. Muy romántico. Porque, pues, creo que deja como espectador como esa ilusión de, claro, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Si no estoy viviendo, haciendo lo que quiero, lo que me gusta. A lo mejor no siempre se puede, pero como en esa lucha por tu deseo, ¿no? Sí puedes hacer algo respecto de tu deseo, ¿no? Algo en torno a tu deseo. Justo, ¿no? Y que, por lo que entiendo o sea, ahí lo hacen como, sí, ¿no? Creo que igual que en el libro se pierde en la niebla o en el hielo, ¿no? Pero creo que a lo mejor en el libro es como, pues se pierde y ya, no pasa nada. Y ahí como que el hecho de que pongan el sol, como que y llorando, ¿no? La criatura como esa ilusión de, algo va a suceder. Ese cierre se me hace muy bello. Yo creo que de la película es lo más hermoso, es el final, ¿no? Creo que justo ese era el final que me hubiera gustado para el libro. Ese era el final perfecto, ¿no? Es como el porvenir de una ilusión, ver como ese horizonte tan bello, ¿no? Que no te da otro mensaje más que el mundo de posibilidades y de esperanzas que queda frente a ti, ¿no? Toda una vida por vivir, que es justamente el contraste con cómo comienza, con el miedo a la vida. El miedo a la vida y a la existencia, el no saber cómo vivir. Y quizá al final tampoco sepa, pero está puesto ahí para pero ver está qué. haciendo ya algo, ¿no? Y que cuántas veces no nos pasa a todos en la vida, ¿no? Que a lo mejor es que no sé qué carrera elegir y si no sé y si no puedo y si esto, bueno, pero pues hasta que ya estés ahí vas a saberlo, ¿no? Vas a hacer algo con eso. Sí, de pronto pareciera que no se permite en esta vida
el equivocarse, ¿no? El no saber. Parece que todo el mundo exige certezas, que tú ya sepas qué carrera estudiar a los 18, ¿no? Y que antes de acabar la carrera tú ya sepas en qué vas a trabajar. Así no funciona la vida. Y que, no sé, o sea, a mí me pasó que acabé la universidad y pues un poco era como, bueno, se supone que ya sé cosas, ¿no? Ya algo voy a hacer, pero ya cuando te tocaba enfrentarte a esas cosas, A ese fue supuesto como, saber ¿y que ya qué tenías. chingados voy a hacer aquí, no? Ajá, y luego, ¿qué sigue? Sí, no. No, la verdad es que no lo hay. Algo que sí hay es como algo que te mueve, ¿no? Sí hay un deseo y es lo único que hay. Entonces, de ahí ir viendo, bueno, ¿qué puedes ir haciendo con respecto a eso? No es que haya respuestas, no es que haya una forma correcta ni una forma adecuada de hacer las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita lo pienso, ¿tú crees que cuánta gente no hay? Así que es que yo estudié medicina porque me dijeron, yo soy abogado porque todos somos abogados. ¿Mm? ¿Crees que aún así, aunque a veces ese deseo de los papás o del otro se impone ante tu deseo, crees que aún así el deseo de cada persona logra salir? O sea, a pesar de que, como en la película, ¿no? Que todas las circunstancias ahí indicaban que ya, ¿no? Hasta ahí llegó la criatura, pero que aún así ese deseo hizo como que, bueno, pues salgo y pues hago cosas, ¿no? Aprendo a hablar, me hago de un amigo aunque luego se muere, regreso a mi venganza, vivo. ¿Crees que ese deseo siempre en todos pueda salir o...? No, yo creo que no. En un mundo ideal, sí. Pero no crees que ni... O sea, que A algo lo, así... sí, pero en todos no Digo, sé. a lo mejor no exactamente para, ya vive, ¿no? Esa persona, pero para algo, ¿no? O sea, para que a lo mejor... Mínimo te angustia, mínimo esa Ajá. pregunta te mueve y dices, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No, de ahí a que te hagas cargo del deseo, Ah, bueno, hay un sí. mundo entero, ¿no? Sí. Sí, porque yo lo pensaba como que tantas veces, aunque como en la película, ese deseo del otro está ahí, que era, eres una criatura y aquí te vas a quedar, Ujú. ¿no? Y aunque lo tenía encadenado y que no se podía mover y todo, como que todo eso fue lo que le hizo, por lo menos, primero conocer a Elizabeth, ¿no? Como verla, aprenderse su nombre, Ujú, a pesar de que todo estaba como en contra. ujú. Y no sé si como, no sé, la gente que va a ir a una entrevista de trabajo y se le olvida, ¿no? Su Es que currículum. quizá aquí, perdón que te interrumpa, Ajá. algo que marcó la diferencia entre la postura ante la vida de la criatura fue Elizabeth. Bueno, sí. Porque él pudo haberse quedado toda la vida y se pudo Mm. haber enamorado de sus cadenas, ¿no? De una manera horripilante. Es hasta que llega Elizabeth y le dice, oye, no tiene que ser de esta manera, es que puede haber otra posibilidad. Y creo que esa es la diferencia, ¿no? El que tú puedas a lo mejor mínimamente escarbar, aunque no, esa realidad que tienes no es la única, y que también puede haber otras cosas fuera de esa realidad, hace que quizás algo se mueva. Mínimamente te angustia, como te digo, ¿no? Porque cuando pasa esto de la explosión, tuvo la posibilidad de quedarse ahí y que lo Ujú. consumiera el fuego, ¿no? Y quedar desnudo y todo, ¿no? Y no, esa angustia lo movió a irse por ese como el El desagüe. desagüe. Uh-huh. Ujú. Entonces creo que hay situaciones determinadas en las cuales todos crecemos, nacemos y crecemos y tenemos como que una predisposición a seguir ahí y repetir y repetir y repetir y repetir, pero hay como cosas así, pequeños chispazos que sí te pueden movilizar algo del deseo, de la angustia o de otra posibilidad como le quieras, desde el punto donde lo quieras ver, ¿no? ¿Qué piensas de, bueno, divagamos por un montón de cosas, pero Pues sí, creo que siempre hay algo en todos. O sea, que
que hace que se mueva porque digo, ya como decías, ¿no? A veces ya, aunque se mueva algo, si no te haces cargo, pues no sirve de mucho. Tú puedes estar 20 años en un trabajo y decir, ¿cómo odio este trabajo? Quisiera poder salirme y quedarte ahí otros 30 años más, ¿no? Y sabes que hay algo que te gustaría hacer distinto. De ahí a que hagas algo distinto, pues es Sí, totalmente... ¿no? Como por ejemplo, ya voy a meter en lo de los actores. Si no me equivoco, Harrison Ford, Han Solo, Han Solo. él, creo que llegaba a tener así como medio papelillos de actuación, Ajá. pero no sobresalía, ¿no? No, creo que se dedicaba como a la carpintería, tenía otro oficio, ¿no? Hasta que, pues, llegó Han Solo y ya, Indiana Jones y ya todas esas películas. También otro que, por así decirlo, despegó ya hasta después, hasta que empezó a vivir, no sé. Bryan Cranston, el de Malcolm, él también, ¿no? O sea, él ya tenía 40 y tantos años, no sé, o 30 y tantos, ya estaba, pues, ya era un adulto. Y salía en algunos comerciales, salía como ahí uno que otro papel en la serie, pero no terminaba como de pegar, ¿no? Y no sé qué tanto, era como, pues a lo mejor ahí estaban, ¿no? Los papeles, pero algo de su deseo, algo de lo que a él le movía, tal vez le hizo tomar esa decisión, ¿no? Más allá de solo la suerte, que no creo que solo haya sido suerte, creo que algo de ese deseo de él o de estos actores que de repente, pum, no hacen algo y ahí se mueven y luego un protagónico y luego... Y creo que inclusive aquí es el no claudicar, o sea, el no tirar la toalla y también el seguir haciendo esa apuesta. Creo que esa es la cuestión, ¿no? La apuesta que le... Y por ejemplo, estos casos que tú comentas son de gente que no lo dejó ir, ¿no? Ahí está también Guillermo del Toro, sí. Pero hay otros casos en los que viene una posibilidad que puedes o no tomar. Está Sylvester Stallone y a lo mejor me vas a hacer una cara, pero está Miguel Galván. ¿Quién? Miguel Galván, pues era, si no mal recuerdo, era intendente, sí, ¿no? Bueno, él tenía algo que lo movía y que fue visto por los demás. No sé si él pudo haber visto que tenía talento para la comedia. Tal vez sí. Yo es que siento que más allá de ese talento, es como, ahí está, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? No, por ejemplo, la criatura tenía fuerza y él sabía, ¿no? Que tenía fuerza. Ajá. Pero a pesar de que la tenía y que doblaba así y se enojaba, ahí seguía, ¿no? Hasta que todo eso lo movilizó y bueno, ya voy a hacer algo, ¿no? Con esto que tengo. Sí. Creo que así, ¿no? Como, mira, es muy bueno para la comedia y da mucha risa. Y puede haber pues un montón de nos. Creo que la vida está llena de nos. Pero justo, ¿qué haces, no? Para eso y que, pues, eso lo ser como muy importante ya cuando salía en la televisión, en los programas. Y que a lo mejor no solamente un personaje, otro personaje, otro personaje, otro personaje, sí. Hasta pues, ser como en ese momento de los más importantes, pero que justo era desde, creo que sí, más allá de solo la suerte, es qué hace con ese talento que ya estaba ahí. Es apropiarse de tus capacidades, pero también de esas posibilidades, de esas oportunidades, es decir, bueno, yo sí quiero hacer algo con eso, ¿no? Eso es hacerte cargo. Y ahí está el caso de J.K. Rowling, ¿no? Empecé a escribir Harry Potter con todos los nos del mundo en una situación en la que, pues no, tenía las de perder y empezó siendo una escritora. Y es muy interesante porque justo ella empieza a hacer este ejercicio de escritura para salvarse de la depresión, porque estaba muy mal. Todo se le había venido abajo, ¿no? Todo estaba yendo mal en su vida. Y así empiezan las cosas, ¿no? Como que sin planearlas, cuando ve que sí le había gustado lo que había escrito, dijo, esto le voy a dar un lugar, sí. Y no paró, y no paró, y no paró, hasta que hubo un sí. Y esto es muy interesante, porque justo la escritora de Frankenstein empieza escribiendo Frankenstein, Mary Shelley, empieza escribiendo como en una tertulia, como en un ejercicio con amigos, y pues prácticamente solo era para compartírselo entre ellos. ¿Y qué pasó? Que ella dijo,
voy a seguir. Voy a seguirlo, porque nadie de los demás lo siguió. Pues, ajá, no, y a lo mejor eran historias también interesantes o no sé, pero ahí se quedaron, ¿no? Fue como, bueno, nos vemos, ¿no? Ujú. Y que, creo que cuántas veces no todos caemos en lo mismo de, como que hay algo ahí que de pronto podría funcionar y que no sé qué tantas veces, Ujú. a veces uno lo sabe, pero pues el responsabilizarse de tu propio deseo, pues tampoco es fácil, ¿no? Y es como, no, mejor luego, ¿no? Ahorita que es inicio de año, cuánta gente, voy a hacer ejercicio y todo eso, pero, Sí. y que pues, lo pueden hacer, ¿no? Y este gimnasio está tu casa y un video de YouTube, pero que no, ahí se queda, Ahí ¿no? se Y queda. siempre hay muchas cosas que a lo mejor pueden frenar todo eso, pero que el responsabilizarte de tu deseo, pues es complicado, pero después puede ser muy beneficioso. Sí, sí, yo creo que sí. Entonces aquí es una cuestión de, y así es la vida, ¿no? O vives o mueres, ¿no? Y de eso, de entre vivir y morir, existe la responsabilidad subjetiva, ¿no? ¿Cómo te vas a hacer cargo? Porque, bueno, la muerte no solamente es cuando dejas de respirar o dejas de habitar el mundo y trasciendes. Puedes morir en vida también. Entonces, ¿cómo quieres vivir o cómo decides estar muriendo, no? Bueno, qué buena otra frase Qué buena otra para frase. Y cerrar. ya. Pues gracias, esperemos que les haya gustado. Y si no, bueno, aquí abajo escriban, ¿no? Que ¿Qué piensan. piensan? Esto, bueno, es como lo vemos nosotros, no es ni la forma en cómo son las cosas. Y si lo piensan diferente, bueno, escríbanlo y si están cerca, bueno, tal vez algún día alguien más se siente. Nosotros somos una pareja de sujetos tratando de compartir las ideas, ¿no? Porque luego tenemos un montón de charlas así que parece que no van a ningún lado, pero 3 horas, bla, bla, son bla, muy bla. nutritivas. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no grabar esto y dejarlo por ahí, ¿no? Que a lo mejor se puede hacer una conversación más amplia, no solamente de Nosotros, nosotros dos, sino ciencia. también de allá para acá o de algún otro aquí Bueno, pero para luego, allá. porque solo Pero tengo 2 luego, micrófonos. este es nuestro piloto. Igual tenemos como un montón de cosas en la cabeza, pero pues bueno, haciéndonos cargo, empezamos por esto. Bueno, bye. Bye.